Bueno, tenemos con nosotros a don Elio Gallego. Don Elio, que tiene, pues como los grandes hombres americanos, una middle name, Elio A. Gallego. Buenos días, don Elio. ¿Qué significa el A. Alfonso. Vale. Elio pues, Alfonso Gallego. Vale, pues don Elio Gallego es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctorado por la UNED. Es autor de más de una docena de monografías sobre pensamiento jurídico y político. Es profesor de Teoría y Filosofía del Derecho en la Universidad San Pablo CEU desde, pues, hace 33 añitos, nada más, ¿no? O 32 años. Es director del Colegio Mayor Universitario de San Pablo y además es director del Centro de Estudios, Formación y Análisis Social CEU-Cefas. Oiga, tiene usted un currículum que no cabe en un sello de correos, por el amor de Dios. Eso no tiene más mérito que las canas, que se van acumulando los trienios. Y lógicamente, pues también las cosas, las circunstancias, los cargos, las dedicaciones. Pero vamos, sin más mérito que eso. Don Elio acaba de publicar un libro que se titula Conservatismo, con prólogo de don Higinio Marín Pedreño, que es rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera y además una autoridad en materia filosófica en España. Está publicado por la editorial Homo Legens y es, pues, una obra que analiza el fenómeno del pensamiento conservador, el conservatismo, pero alejándose de los tópicos habituales de pensamiento político y centrándose, pues, en lo que hay por debajo de una superficie que a veces, pues, está muy intoxicada por las cuestiones políticas, ¿no, don Elio? Sí, esto surgió a raíz de un congreso en torno a esta corriente de pensamiento conservador y surgió un debate muy bueno, por otro lado, que era que había que utilizar la palabra conservatismo o conservadurismo. Entonces yo me incliné por lo primero, por conservatismo. Pero lógicamente vivir es elegir, y usted ha elegido. Exactamente, yo elegí. Podría haber elegido otra cosa, pero elegí esa. ¿Por qué? Porque, bueno, intentando justificar por qué elegí conservatismo y no conservadurismo, pues me vi abocado, sin quererlo, prácticamente sin pretenderlo, en esa explicación me salió el libro. Es decir, que del término y de los nombres pasé al concepto y a las ideas. Intentando también, evidentemente, con los conceptos y las ideas, pues llegar a la realidad, que es de lo que se trata. En cualquier caso, ¿por qué si te nombro soy tu dueño, que decía el poeta, ¿no? Eso es. ¿Por qué conservatismo? Primero porque está más próximo al original latino, que es conservator, ¿no? Que es conservator. Y me parecía además que, aunque no se acostumbra en España, también es verdad que está admitido por el diccionario de la Real Academia, pero aunque no se acostumbra en España, me parecía que sonaba mejor que conservadurismo. O sea, eso de conservador, parece que conservadurismo deriva más de conservaduro que de conservador. Y eso, bueno, luego es verdad que, por otro lado, el término simplemente conservatismo es más, por decirlo de alguna manera, más familiar con lo que, digamos, con el término que se emplea afuera, sobre todo en los países anglosajones, pero también en Francia. En Francia, de hecho, lo que da origen a la palabra conservador en su término, en su connotación política, es una revista francesa que se publicó en torno a 1818-1820, que dirigía Chateaubriand, que se titulaba Le Conservateur. Durante la Restauración. Eso es. De tal manera que, por todos estos motivos, sabiendo que, por otro lado, las palabras tienen, en este sentido, valor relativo y que no tiene sentido una discusión nominalista o puramente nominalista en torno a las palabras, pero, bueno, lo bueno es que de esa discusión, o de ese debate, mejor dicho, muy académico, por otro lado, pues me llevó a extender y ahondar en la idea de lo conservador, que es en definitiva lo importante. En su libro no se limita usted a los aspectos ideológicos, sino que lo extiende al terreno cultural y antropológico. ¿Qué es ser conservador hoy en día? ¿Qué es el conservatismo? Ser conservador es ser consciente de que los vínculos,
las raíces son los que hacen que la vida humana sea posible, y no solamente que la vida humana sea posible, sino que la vida humana, sea realmente humana. Es decir, cuando uno rompe los vínculos, cuando uno opta por quebrar cuáles son sus orígenes, qué es aquello, digamos, de lo que procede y que le hace ser, y ser como es, cuando uno opta, por decirlo de una manera, con un pensamiento revolucionario, que es rupturista, que es disruptor de aquello que nos hace ser, pues la consecuencia necesaria es la corrupción. De hecho, la palabra corrupción viene de corromper, y romper es romper con, precisamente romper los vínculos sociales, los vínculos históricos, los vínculos religiosos. No por casualidad, la palabra religión significa religare, volver a unir. En este sentido no hay nada más conservador que lo religioso, que el sentido religioso, porque es un sentido unitivo, vinculante. Es un modo de concebir al hombre como existencialmente deudor. Nosotros, las mejores cosas que tenemos, las cosas más sustanciales e importantes de la vida, no son las que nos hemos ganado con nuestro esfuerzo. Son aquellas cosas que hemos recibido, empezando por la vida misma, empezando por nuestra cultura, por la educación, por el amor que hemos recibido, tantos esfuerzos educativos. Es todo, en cierto modo, si lo pensamos, el hombre prácticamente es lo que recibe. Es lo que recibe. ¿De qué va el pensamiento conservador? De tomar conciencia de que los tres grandes verbos es recibir, acoger, conservar, transmitir. Es entender así la vida. También en lo político. Reconocer que la vida es un bien que recibimos gratuitamente, en cierto modo, sin mérito alguno por nuestra parte. Por eso también el pensamiento conservador está muy vinculado a una idea de lo que los romanos llamaban la pietas, la piedad. La piedad, que está vinculada a la justicia, es el reconocimiento agradecido de aquello que se nos ha dado sin que hubiera mérito por nuestra parte y que no podemos devolver, sino tan solo un reconocimiento de que se nos ha dado. Evidentemente ya nuestros oyentes y telespectadores seguro que están dándose cuenta de que esto te introduce en un reconocimiento especial pues a lo que son los padres, la tierra de tus padres y los padres de tus padres, es decir, la patria, y en el fondo y en última instancia ese padre con mayúscula que es Dios. Me llama un poco la atención lo que ha dicho, porque ahora precisamente me estoy leyendo un libro de filosofía china, y uno de los ejes centrales del pensamiento confuciano es que la obligación del hombre es ser cada día más ser humano. Es decir, que lo de ser humano no es algo binario, que lo eres o no lo eres, sino que tu obligación es serlo cada día un poco más, que va un poco en la línea que usted está mencionando, ¿no? Eso es, el ser humano es una realización, es un cumplimiento en el tiempo y en la historia, es una biografía que se va haciendo. La cuestión es, esa biografía, ese cumplimiento en el tiempo y en el espacio, se hace a raíz de una recepción de aquello que te ha hecho ser. ¿Por qué el conservatismo tiene, digamos, en estos momentos una mala prensa comparado con el progresismo que se presenta como opuesto a él? Bueno, la hipótesis con la que yo trabajo es que a partir de 1789, año, como todos sabemos, de la Revolución Francesa, para mí esta revolución es la revolución con mayúscula. Porque por primera vez se opera una ruptura total con el pasado, con la historia. Es revolución porque se quiere empezar desde cero, desde un punto cero absoluto. Y ha marcado nuestra época. Mi tesis es que seguimos en una época revolucionaria, que lo que se inició en 1789 no ha acabado. Y que con parones, con acelerones, con altibajos, porque la historia nunca es lineal, pero en el fondo seguimos en un periodo histórico revolucionario. Lo último de ese proceso revolucionario, por ejemplo, es la ideología woke.
La ideología woke, ¿qué es? La ruptura del vínculo entre el yo y la propia naturaleza, entre una especie de género autoconstruido y el sexo. Es como la última etapa revolucionaria, o lo hemos visto con Black Lives Matter, cuando empezaron a derribar todas las estatuas, digamos, todas las referencias al pasado, a la historia. Es decir, seguimos ahí. Y la ideología dominante, la ideología que preconiza esta ruptura de todos los órdenes, incluso con el biológico, con el natural, es justamente el progresismo. Sí, el progresismo es la ideología que se opone en este sentido al conservatismo. Luego yo creo que doña Lucía le intentará llevar la contraria porque se enfada mucho conmigo cuando me meto con los progres, pero le quiero hacer una pregunta a doña María Jamardo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que sea el progresismo, creo que es el izquierdismo porque no tiene nada de progresista. Ahí eso es lo que digo yo siempre. Ni de progresivo, aunque ellos se autocalifiquen o se autoetiqueten, ya que hablamos de términos con esa palabra, ¿no? Pero estando de acuerdo con el análisis y efectivamente creyendo que la historia son ciclos, ¿no? Que en definitiva se repiten quizás para reafirmarnos o recordarnos quiénes somos cuando lo hemos olvidado, ¿cree usted que ahora que hemos llegado a ese pico insoportable ya, porque hay algunas cosas que son absolutamente irracionales, desconectadas incluso de la evidencia científica, que yo creo que ya es el último de todos los pasos del pensamiento woke, que es negar la evidencia de los datos objetivos, científicos y empíricamente analizados, ¿no? Que es este tema. ¿Cree usted que estamos ya en el punto álgido de esa cima, de ese pico, digamos, revolucionario, y que el pendulazo está preparándose? Sí, en el fondo es la revolución, es la ruptura última, es el vínculo con lo real, es el vínculo con la realidad. Pero me gustaría entrar un poco al trapo en el tema del término progresismo. Primero, nosotros, los españoles, somos fecundos en ideas, y siempre lo hemos sido. Quiero decir que, por ejemplo, todos sabemos que la palabra liberal, en su connotación política, fue acuñada en España, ¿no? En torno a la Constitución de 1812 de Cádiz. Pero seguramente sabemos menos que el liberalismo, que según avanzó muy rápido, se dividió en moderado y radical, y el radical enseguida empezó a autodenominarse progresista. De hecho, digamos, el primer partido autodenominado progresista es el español, 1830, ¿eh? Progreso, evidentemente, es una palabra positiva. Claro que sí, por supuesto. Pero también lo es social. Y no decimos, hombre, que no se llame socialista, porque social, oye, yo acabo de reivindicar el vínculo social y la sociedad la reivindicamos. O lo común. Hombre, que no se llamen comunistas porque lo común tiene un sentido positivo. Claro. Evidentemente ninguna ideología va a recoger y autodescribirse con términos negativos. Pero eso no justifica que, digamos, el progresismo, tal y como se configuró históricamente, tal y como se ha desarrollado y tal como llega hasta hoy, que hay una continuidad entre aquel partido progresista de 1830 y Pedro Sánchez, 2025, y han pasado años, hay una continuidad ideológica evidente. Y luego, ya para responder a la pregunta, sí, yo creo que estamos en una etapa final. En esa etapa final puede tener una doble versión, una que sea realmente nuestro final, o que sea el final del progresismo y no el nuestro. ¿En qué sentido lo digo? El progresismo, en el fondo, es una ideología que es parasitaria. Vive de las fuerzas de las que sustrae su energía y las neutraliza, ¿no? En ese sentido, como un cáncer. Si al final el organismo terminase pereciendo, pues también perece el cáncer, obviamente. La cuestión es, y esta es la esperanza que tenemos, es que el organismo vivo, que es en este caso, España, Europa, Occidente, sobreviva
a esta corrupción y a esta tumoración que supone la ideología progresista, tal y como ella se autoentiende. Exacto. Ya, pero ahí es donde quería ir yo. A ver, voy a Partido desencadenarla. Comunista se llama comunista, Partido Socialista se llama socialista, pero progresismo es un adjetivo que ellos cogen. Es como cuando alguien dice, es que nosotros somos el colectivo LGTBQ y todos los que están fuera no lo sois. Oh, yo soy mujer, tú no lo eres, porque ahora ellos son más mujeres que yo, ¿no? Bien, no podemos permitir que roben una palabra que para el común de los mortales está asociado a algo bueno. Y es una estrategia semántica inteligente, que es, vamos a coger, me voy a llamar yo la guapa, la guapa, la guapa, Claro, la guapa, la guapa, hasta que tú sí, te lo creas. Entonces, realmente yo me niego a llamarles los progres o hablar de progresismo, porque mira, con el Partido Comunista ya ellos registraron el nombre, el Partido Socialista sí, pero no hay un partido progresista. Entonces, esa presunta ideología progresista, yo entiendo que un profesor en Derecho entiende lo que es, pero el común de la calle oye progreso y lo asocia a algo bueno, entonces me niego a darles esa palabra. ¿Por qué? Tú has dicho, cojo tu nombre y soy tu dueño. Steiner decía, lo Si que te no se nombro- nombra no existe. Pues eso, cuando lo empiezas a nombrar, es como cuando la señora a la que estábamos hablando, de cuyo nombre no me quiero acordar, decía, yo soy jurista, y se lo creyó la gente, ahora es analista política. Obviamente no era jurista. Yo soy jurista, yo soy jurista, yo soy jurista. Pues eso, yo me niego, o sea, entiendo su argumento, pero su argumento puede calar entre gente muy culta. Como a quien yo quiero captar es al común de los mortales, quiero explicarle al común de los mortales que ¿No lo quiere que... usted que se apropien de la palabra de la progreso? palabra progreso, una serie de ideologías chorras, vuelvo a decir chorras son en el sentido regresistas, argentino además. de la Sí. palabra, ladronas, que en el Que lo fondo que lo hacen único es que una quieren hacer es involución. robar y robar, porque todo el progreso woke estaba metido a través de las universidades para difundir un sistema que consiste en realidad en apoyar a las grandes compañías farmacéuticas y hasta luego, Lucas, eso es todo lo que hay ahí detrás. Don Que- Elio, ¿cómo responde usted a esta invectiva de Como doña Lucía? conservador, conservatismo, que hay una parte, pues eso, muy terminológica, muy nominalista, que llega hasta donde llega. Pero hay sí un tema de trasfondo que es el siguiente. Digamos, lo propio del progresismo, y no es enteramente casual que adopten esta expresión, teniendo un sentido positivo, porque es ir como escalando, ¿no?, hacia algo mejor. Pero ¿qué hace el progresismo como corriente filosófica, ideológica? Lo que hace es idolatrar la idea de progreso. La idea de que el tiempo, por el tiempo, siempre lleva a algo mejor y que lo superado era lo peor. Y que por lo tanto todo cambio, toda evolución siempre y es necesariamente a un orden superior. Es decir, que la historia va de lo puramente imperfecto a lo perfecto, de lo inferior a lo superior, de tal manera que el puro avance del tiempo nos hace mejores, y todo lo pasado es justamente algo que no merece la pena porque se corresponde a épocas periclitadas, y por lo tanto el valor absoluto ni siquiera es el presente, es una especie de futuro imaginado. Esto hace que el término progreso, dado en el sentido en que ellos lo emplean, en que los progresistas lo emplean, tenga una carga muy determinada, muy reconocible, y que en el fondo tiene una dimensión, vamos a llamar, teológica, porque aquí el progreso, ¿qué está sustituyendo? La idea de providencia. Y está en el fondo eliminando la idea de libertad humana. Sí, porque se cree usted que roban el concepto de justicia social, que era jesuita, Claro, y era católico, claro, y se lo llevan. eso es, Pero precisamente eso es, porque eso los es. conceptos son importantes, pensando que usted tiene toda la razón, pero pienso que para el común de los mortales que lee en el boletín de notas de su hija progresa adecuadamente, no quiero regalarles la idea de progreso. Pero me interesa mucho algo que acaba usted de decir, porque no lo había yo pensado y tiene toda la razón. Efectivamente, si uno parte de la preconcepción de que siempre el paso del tiempo nos lleva a progresar hacia algo mejor, dejando atrás algo peor, eso niega la libertad humana, Claro. que incluye hacer el mal, que incluye Absolutamente. destruir lo logrado, Yo- que incluye... Claro, yo puedo tener una etapa muy buena en mi vida y echarme a perder y corromperme. El libre albedrío. Exactamente. Y además es un concepto divino, el recuperar. libre albedrío, ¿no? A veces cuando nos preguntamos
hablando de la Dana, ¿por qué Dios deja que pasen estas cosas o que muera gente o que es que al final es la libertad humana en su máxima expresión, ¿no? Eso es. Es decir, eso es. que yo creo que sí, que hay unos términos muy interesantes. Coincido con Lucía en que creo que hay que dar una batalla terminológica importante de cara a las nuevas generaciones, sobre todo, y sobre todo quitar y desempolvar y restar importancia a algunos otros términos que se están utilizando también de manera tendenciosa para descalificar al adversario político, al adversario ideológico, y que ya han perdido y que han vaciado de contenido precisamente porque los han manido, ¿no? Entonces, pues yo, estando de acuerdo con casi todo lo que se dice, les voy a llevar la contraria por llevarles la contraria. Y frente al progreso, yo defiendo el regreso al futuro, hombre, a través del conservatismo. Es cierto que decir conservador tiene una mala prensa. No tenemos más tiempo. Museo, eso, decir conservador en sí es bueno, algo don bueno Elio, también, muchísimas pero no gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, el libro Conservatismo de don Elio Gallego, con prólogo de don Higinio Marín. No es un libro muy grande, es un libro de fácil lectura y está publicado por Homo Legens. Don Elio, muchas gracias y le dejamos ya libre para sus otros quehaceres. Con vosotros. Doña Carmen Carbonell. Permítame que diga una cosa del conservatismo. Me acordaba yo de un libro también de Rodrigo Gómez Lorente, un amigo de esta casa, que decía que ser conservador es el nuevo punk. Pues es que es verdad, ¿no? Es la forma de ser verdaderamente alternativo, ¿no? Y ser un poco rebelde en el contexto en el que nos movemos, en tanto wokismo. Si tuviera que calificar el aspecto de don Elio, sería sobre todo punk. Hoy en día sí, pero vamos, si vemos cómo viste la mayoría de la sociedad, Perdona, eso es punk. efectivamente, Totalmente. este es el nuevo punk. Lo que realmente hace falta es ser así, rompedor, ¿no? Con unas cosas así un poco llamativas. Bueno, Don Luis, le traía los resultados de la encuesta que lanzamos, como saben ustedes, cada mañana, y hoy precisamente lo que hacíamos es iniciar una interesante serie con las valoraciones de líderes políticos, como pasa en muchas encuestas que de repente dicen, oiga, valore usted cuál es la percepción de tal o cual persona. Pues arrancábamos fuerte preguntando por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez, cuál es su valoración de la labor política, simplemente, y dábamos 4 opciones: excelente, buena, mala o pésima. Atención, porque hay sorpresas estadísticas. Para empezar, hay un 0% que a una de apuesta las opciones. por la opción de buena. Por la opción de buena. 0%. La siguiente opción menos votada, con un 1%. Excelente. No, la de mala. Ah. Hay un 2% que cree que es excelente. Maravilloso. Quiero que salgan a la Por favor, que palestra. se manifieste. Esos son todos los que han colocado los ministros Sí. del PSOE en Traxatec, que están votando Begoña como locos. Gómez, David Sánchez o David Zazagra, como se le conoce popularmente al hermano, al hermanísimo, en fin, pues todos ellos están votando por excelente con un 2% de los resultados, y el 97% de los encuestados considera que la labor del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es pésima, don Luis. No me sorprenden estos resultados. Te faltó poner criminal. Bueno, pues es que mire usted, doña Es que a lo Lucía. mejor en pésima entra ahí. No, No, pues, porque pésima no implica una voluntad de cometer el mal. Criminal, sí. Pues de hecho, fíjese usted, en las publicaciones de YouTube alguien apuntaba esto mismo, era @mareleder8904, que dice, además de pésima, añadiría criminal. Muy bien, estamos de acuerdo. Haciendo alusión a eso mismo. En esas publicaciones de YouTube me encuentro con un comentario de Francisco M. 1832 que dice, el peor presidente traidor de la historia de España, un esperpento. Fernando Moreno Gil dice que también hubiera añadido la palabra aberrante, infame o delictivo, entre otras palabras, ¿no? Hay muchos calificativos. En Twitter me encuentro con un comentario de nuestra querida Carmen Álvarez Vela que dice, me faltan opciones que me representen, pero va a buscar la más parecida, y lógicamente apostaba por pésima. Fabindi dice que no podría calificarle porque le detendrían, o sea, ya sería, pasamos a la parte de los insultos. Pili Manisera dice que en España tienen que cambiar muchas cosas para que esto no vuelva a pasar. Por ejemplo, apuesta por un mandato limitado, como ocurre en Estados Unidos, porque ¿se imaginan ustedes a Sánchez gobernando sin edie? Eso podría ser una auténtica tragedia para el país y para todos los españoles. Que conste que la experiencia de la República Romana demuestra que la limitación de mandatos no evita la corrupción. En la República Romana solo podían estar un único mandato, un año, y entonces para que no se corrompieran.
Solución, se corrompían antes de ese primer mandato para poder tener ese mandato donde hacer caja. Ya de corrupción. Bueno, pues termino con un comentario de Pedro Díaz que dice que es excelente, pero ¿para quién? Pues para él y su jarca. Han ocupado prácticamente todas las instituciones del Estado y hecho un montón de negocio. Vamos camino de ser la Venezuela o Nicaragua de Europa. Urge cambiar de políticas y de sistema. Espero que la única oposición haga su trabajo y lo comunique a la ciudadanía. Bueno, pues muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Muchísimas gracias, don Helio, por habernos soportado estos minutos. Felicidades por este libro que ha sacado. Le deseo suerte, además, en su lucha semántica, eso de conservatismo en vez de conservadurismo. Efectivamente, pues según cómo se nombren las cosas, se consigue más o se consigue menos. Gracias.